Muy bien, empecemos. ¿Y si el tiempo no fuera una constante? ¿Y si pudiera estirarse, ralentizarse o incluso detenerse por completo dependiendo de dónde estás en el universo? La mayoría de nosotros asumimos que un segundo aquí equivale a un segundo en cualquier rincón del cosmos. Pero Albert Einstein nos advirtió hace más de un siglo que esa certeza es una ilusión peligrosa y profundamente humana. Y los 10 fenómenos que estás a punto de descubrir no son ciencia ficción, son física real verificada por experimentos y observaciones concretas. Son los lugares y las condiciones donde el tiempo literalmente se dobla, se fractura y se comporta de formas que desafían por completo cualquier intuición humana. Quédate hasta el final, porque el número 1 podría cambiarte la forma en que entiendes la realidad. Número 10. La dilatación gravitacional. El tiempo que se arrastra cerca de la masa. Todo empieza con algo que sucede ahora mismo sobre tu cabeza. Los satélites del sistema GPS orbitan la Tierra a unos 20,000 kilómetros de altitud, lejos del campo gravitacional terrestre. Según la relatividad general de Einstein, sus relojes deberían adelantarse aproximadamente 45 microsegundos al día respecto a los relojes en la superficie. Si los ingenieros no compensaran continuamente esta diferencia con correcciones calculadas, en menos de 2 minutos los sistemas GPS comenzarían a acumular errores de posicionamiento. En un solo día, el error sería de kilómetros. En una semana, los mapas serían completamente inútiles. La razón de fondo es que la gravedad no solo atrae objetos, dobla el tejido del espacio-tiempo. Y al doblar ese tejido, cambia la velocidad a la que fluye el tiempo dentro de él. Cuanto más intensa es la gravedad de un objeto, más lento pasa el tiempo en su vecindad. Este principio tiene un nombre preciso: dilatación gravitacional. Y no es una rareza matemática relegada a los libros de física, es el GPS que usas cada día para llegar a algún sitio. Es tecnología que falla si no se corrige por este efecto. Es la realidad física de tu mundo cotidiano. En entornos de densidad más extrema, el efecto se vuelve devastador. En la superficie de una estrella de neutrones, donde la gravedad es 200,000 millones de veces más intensa que en la Tierra, un observador experimentaría el tiempo entre un 20 y un 40% más lento que alguien ubicado a distancia segura en el espacio vacío. El tiempo no es universal ni eterno, es local. Depende directamente de cuánta masa tienes cerca en este momento, y este principio tiene consecuencias que el siguiente fenómeno lleva hasta sus límites más oscuros y extremos. Número 9. Las estrellas de neutrones. Laboratorios de tiempo comprimido. Cuando una estrella masiva, varias veces el tamaño de nuestro Sol, agota su combustible nuclear, el núcleo colapsa de manera catastrófica en una fracción de segundo. Lo que queda después de esa violencia cósmica es un objeto del tamaño aproximado de una ciudad, unos 20 kilómetros de diámetro, pero con una masa mayor que la del Sol entero. Esto es una estrella de neutrones. Y en su superficie, la física del tiempo se vuelve completamente extraña. Diferente a cualquier cosa que puedas experimentar en condiciones normales. La densidad es tan extrema que una cucharada de su material pesaría aproximadamente 1000 millones de toneladas sobre la superficie terrestre. La gravedad superficial es 200,000 millones de veces más fuerte que la que sientes ahora mismo. El tiempo se arrastra, se estira, se vuelve viscoso. Pero algunas estrellas de neutrones no solo son densas, giran, y giran con una violencia que resulta difícil de procesar mentalmente. Los llamados pulsares son estrellas de neutrones que rotan a velocidades asombrosas, algunas hasta 700 veces por segundo. El pulsar más rápido conocido actualmente, designado PSRJ 17482446AD, completa exactamente 716 rotaciones completas cada segundo. En su ecuador, la superficie se desplaza al 24% de la velocidad de la luz. En ese punto concreto de la superficie, la dilatación temporal debida simultáneamente a la velocidad extrema y a la gravedad masiva crea un régimen donde el tiempo funciona de una manera radicalmente diferente a cualquier otro lugar del cosmos cercano a nosotros. Son los laboratorios naturales más extremos que tenemos para estudiar la relatividad en condiciones reales. Son los lugares donde el tiempo empieza a mostrar sus costuras, pero no son los más extremos de la lista. Eso pertenece a algo mucho más oscuro y permanente. Número 8. Los agujeros de gusano. Los atajos que doblan el tiempo. En 1935, Einstein y su colega Nathan Rosen demostraron que las ecuaciones de la relatividad general permitían algo extraordinario y perturbador. Que el tejido del espacio-tiempo no solo podía curvarse, sino conectarse consigo mismo en puntos distintos, creando puentes entre regiones separadas del universo. Los llamaron puentes Einstein-Rosen. El mundo los conoce hoy como agujeros de gusano.
Atajos que conectarían dos puntos del universo potencialmente separados por miles de millones de años luz a través de un túnel que evita el espacio ordinario completamente. Pero lo verdaderamente perturbador no es la posibilidad de viajar a través del espacio, es lo que los agujeros de gusano implicarían para el tiempo. Si las dos bocas del túnel estuvieran en diferentes condiciones gravitacionales, o si una de ellas hubiera sido acelerada a velocidades relativistas antes de ser detenida, los dos extremos del agujero existirían en momentos temporales distintos, no solo en lugares diferentes del universo, sino en épocas diferentes. Entrar por una boca podría significar salir por la otra no en otro punto del espacio, sino en otro punto del tiempo. Un agujero de gusano sería, en consecuencia con las ecuaciones más precisas de la física, una máquina del tiempo completamente funcional. El obstáculo es que también serían catastróficamente inestables. Necesitarían lo que los físicos denominan materia exótica, sustancia con densidad de energía negativa, para mantenerse abiertos el tiempo suficiente. No hemos detectado materia exótica. Los modelos sugieren que cualquier objeto que intentara cruzar un agujero de gusano lo cerraría instantáneamente antes de completar el tránsito. Son soluciones matemáticamente legítimas a las ecuaciones más precisas de la física. Son posibles sobre el papel y siguen siendo completamente inalcanzables por el momento. Lo que no significa que no estén ahí, esperando en algún rincón extremo del universo. Número 7. El corrimiento al rojo gravitacional. El tiempo que cambia de color. Imagina que estás de pie en la superficie de una estrella increíblemente masiva con una linterna encendida en la mano. Apuntas hacia el espacio y enciendes la luz. Los fotones salen disparados, pero para escapar del pozo gravitacional de la estrella, esa luz necesita energía. Y al consumir esa energía escalando hacia el espacio libre, algo en ella cambia de manera irreversible. Su frecuencia cae, su longitud de onda se alarga, la luz azul se desplaza hacia el rojo. Esto se llama corrimiento al rojo gravitacional, y no es simplemente un cambio estético de color. Es una manifestación directa, visible y medible de la dilatación temporal. Los fotones que emergen desde un campo gravitacional intenso llevan grabada la firma del tiempo más lento en el que fueron emitidos. Un observador lejano que recibe esa luz percibe que los procesos en la fuente ocurren más despacio de lo que ocurrirían en el espacio libre. En 1959, Robert Pound y Glenn Repka realizaron en Harvard el experimento más elegante de la historia de la física experimental. Midieron el corrimiento al rojo gravitacional de fotones subiendo apenas 22.5 metros, la altura de un edificio universitario. El campo gravitacional terrestre a esa escala es ridículamente débil comparado con una estrella de neutrones. Y sin embargo el efecto fue perfectamente medible, real y coincidió con las predicciones de Einstein con una precisión del 99%. En objetos más masivos, el fenómeno se vuelve completamente dramático. En la superficie de una estrella de neutrones, la luz que logra escapar llega tan deformada que puede cambiar de rayos X de alta energía a luz visible ordinaria. El tiempo en esa superficie está tan dilatado que literalmente transforma el color de la realidad que emite. Es uno de los fenómenos más hermosos y simultáneamente más inquietantes del cosmos. Y lo que viene a continuación llevaría este principio hasta su conclusión más extrema. Número 6. Las cuerdas cósmicas. Las cicatrices temporales del universo primitivo. En los primeros instantes después del Big Bang, el universo era un estado de simetría perfecta y absoluta, una sopa de energía uniforme y densa a temperaturas inconmensurables. A medida que el universo se enfrió y expandió, esta simetría se rompió de manera progresiva, de la misma forma en que el agua forma cristales cuando se solidifica en hielo. Y como en el hielo, donde el proceso de solidificación deja grietas y defectos en la estructura cristalina, este proceso cósmico de enfriamiento pudo haber dejado defectos permanentes en el tejido del espacio-tiempo. Los físicos teóricos los llaman cuerdas cósmicas. Una cuerda cósmica es una estructura unidimensional de densidad incomprensible. Un único centímetro de su material pesaría aproximadamente 10 millones de toneladas. Son infinitamente delgadas a escala subatómica, más finas que un protón, pero potencialmente largas a escala galáctica, extendiéndose miles de millones de años luz a través del universo visible. El campo gravitacional de una cuerda cósmica dobla el espacio-tiempo a su alrededor de una forma radicalmente diferente a cualquier otro objeto conocido. El espacio alrededor de una cuerda no es esférico como alrededor de una estrella, es cónico, el espacio mismo está ausente. Dos haces de luz que pasen por lados opuestos de una cuerda cósmica podrían llegar al mismo punto simultáneamente, aunque hayan tomado rutas completamente diferentes.
interferir entre sí y revelar la presencia invisible de la cuerda. La consecuencia más perturbadora de todas es que la teoría predice que dos cuerdas cósmicas moviéndose la una hacia la otra, o en órbita mutua a velocidades relativistas, crearían las condiciones geométricas necesarias para que el viaje en el tiempo fuera matemáticamente posible. Nunca han sido detectadas con certeza observacional, pero las ecuaciones las exigen, y si existen, son cicatrices temporales grabadas en el tejido mismo del universo desde sus primeros momentos de existencia. Número 5. La dilatación temporal relativista. El tiempo que envejece diferente. Es 1971. Dos físicos, Joseph Haefele y Richard Keating, suben a bordo de vuelos comerciales completamente ordinarios con relojes atómicos de precisión extrema. Dan la vuelta al mundo, primero hacia el este, luego hacia el oeste. Al regresar, comparan sus relojes con relojes idénticos que permanecieron en tierra en el Observatorio Naval de los Estados Unidos durante todo el viaje. Los resultados son inequívocos. Los relojes en el avión marcan tiempos diferentes. No es un error de medición, no es vibración mecánica, no es un fallo del instrumento. El tiempo mismo había transcurrido a ritmos distintos para los relojes en movimiento y los relojes en reposo. La relatividad especial de Einstein predice que cuanto más rápido te mueves a través del espacio, más lento fluye el tiempo para ti desde la perspectiva de cualquier observador en reposo relativo. A velocidades cotidianas, este efecto es despreciable e indetectable sin instrumentos de precisión extrema. Pero a medida que te aproximas a la velocidad de la luz, el efecto se vuelve devastadoramente real y masivo. Los muones son partículas subatómicas inestables creadas en la atmósfera superior cuando los rayos cósmicos golpean moléculas de aire, a unos 15 kilómetros de altitud. Su vida media natural es de apenas 2.2 microsegundos. Viajando a casi la velocidad de la luz, solo deberían recorrer unos 660 metros antes de desintegrarse, pero los detectamos constantemente al nivel del suelo. La razón es precisa y verificada, para nosotros como observadores en reposo. El tiempo del muón fluye tan lentamente debido a su velocidad extrema que parece vivir mucho más de lo que sus procesos internos permitirían. Si pudieras viajar en una nave al 99.9% de la velocidad de la luz, durante lo que para ti serían exactamente 10 años, regresarías a la Tierra y habrían pasado más de 220 años. Tus amigos habrían muerto, sus nietos también. Serías un visitante temporal del pasado aterrizando en un futuro que no reconocerías. Número 4. La radiación de Hawking. El tiempo que drena a los agujeros negros. En 1974, Stephen Hawking anunció algo que perturbó profundamente a la comunidad científica y que no debería ser posible según la física clásica. Los agujeros negros no son eternos, se evaporan lentamente, y al hacerlo revelan una de las tensiones más profundas y sin resolver de toda la física moderna, una tensión que involucra directamente la naturaleza fundamental del tiempo y la causalidad. Según la mecánica cuántica, el vacío del espacio no está realmente vacío. Está constantemente borboteando con pares de partículas virtuales que aparecen y desaparecen en fracciones de tiempo inimaginablemente pequeñas. Normalmente estas partículas se aniquilan entre sí casi instantáneamente. Pero en el horizonte de sucesos de un agujero negro puede ocurrir algo extraordinario. Una partícula del par puede caer hacia el interior mientras la otra escapa al espacio exterior. Para conservar la energía del sistema, el agujero negro cede masa. A lo largo de periodos inconmensurablemente largos, trillones de años para agujeros negros de masa estelar, el agujero negro pierde masa gradualmente hasta desaparecer en un destello final de radiación. El problema terrible que esto plantea para la física del tiempo se llama la paradoja de la información. Si todo lo que cayó en el agujero negro durante su existencia, toda la información sobre el estado cuántico de cada partícula que cruzó el horizonte, desaparece cuando el agujero negro se evapora, se viola uno de los principios más fundamentales de la mecánica cuántica, que la información nunca puede destruirse. La relatividad dice que todo lo que cruza el horizonte está perdido para siempre. La mecánica cuántica dice que eso es imposible. Son respuestas incompatibles. Y en el corazón de esa incompatibilidad hay una pregunta sobre el pasado, la causalidad y el tiempo mismo que décadas de física teórica brillante no han logrado responder. Número 3. El horizonte de sucesos. El punto donde el tiempo se congela. Existe una frontera en el universo que, una vez cruzada, no permite retorno de ningún tipo, no solo de materia, no solo de luz, de información, de causalidad. Es el horizonte de sucesos de un agujero negro, la frontera donde la velocidad de escape iguala exactamente la velocidad de la luz. Y lo que le ocurre al tiempo en esa frontera es uno de los fenómenos más profundamente perturbadores que la física moderna ha producido jamás. Imagina que observas a un astronauta cayendo libremente hacia un agujero negro desde una
Posición segura y distante. Lo que verías desde tu perspectiva sería escalofriante. A medida que el astronauta se acerca al horizonte, parecería moverse cada vez más despacio. Sus señales de comunicación llegarían a ti con espaciado progresivamente mayor, desplazadas hacia frecuencias más bajas. El astronauta parecería congelarse gradualmente en el horizonte mismo, enrojecido, desvaneciéndose, suspendido en el tiempo para siempre desde tu punto de vista exterior. Nunca lo verías cruzar. Para el astronauta mismo, sin embargo, nada especial ocurriría al cruzar el horizonte. Ninguna pared, ningún destello, ninguna sensación. Cruza la frontera sin percibirla. Pero una vez dentro, el tiempo adquiere una característica que no tiene fuera. Fuera del horizonte, puedes moverte libremente en el espacio en cualquier dirección que elijas. El tiempo fluye inevitablemente hacia el futuro, pero tienes libertad espacial. Dentro del horizonte, la singularidad central está en el futuro de absolutamente todas las trayectorias posibles del espacio-tiempo. No puedes evitarla más de lo que puedes evitar el mañana. El espacio y el tiempo han intercambiado sus roles de manera absoluta. Moverse hacia afuera en el espacio se vuelve imposible. El tiempo te arrastra hacia el centro sin posibilidad de resistencia ninguna. El horizonte de sucesos es el lugar donde el tiempo pierde completamente su significado ordinario. Es la demostración más radical y definitiva de que el tiempo no es una propiedad universal del cosmos, sino algo maleable, local y profundamente vulnerable a la geometría del espacio. Número 2. La paradoja de los gemelos, el tiempo que envejece de manera diferente en dos cuerpos idénticos. En 1905, Einstein no solo reformuló la física con su teoría de la relatividad especial, plantó en la mente humana una bomba filosófica de relojería que aún no ha terminado de explotar del todo. La paradoja de los gemelos es el ejemplo más clarividente y visceralmente humano de lo que la dilatación temporal implica para la experiencia real de dos personas concretas que comparten el mismo origen biológico. Imagina dos gemelos idénticos. Uno permanece en la Tierra, el otro sube a una nave espacial de alta velocidad y viaja hacia una estrella cercana a casi la velocidad de la luz. Para el gemelo en la nave, el viaje de ida y vuelta dura 1 año. Regresa, aterriza, sale de la nave. Y su hermano en la Tierra ha envejecido 10, 20 o 50 años, dependiendo de la velocidad exacta del viaje. El gemelo viajero es biológicamente más joven de manera objetiva y mensurable, no en teoría abstracta. Sus células se han dividido menos veces, su corazón ha latido menos, sus telómeros se han acortado menos. Ha vivido menos tiempo en un sentido completamente físico y real. El tiempo no es una experiencia filosófica, ni una percepción psicológica. Es una dimensión física que diferentes objetos recorren a velocidades diferentes dependiendo de su trayectoria. Dos personas que nacen el mismo día en el mismo hospital pueden morir con décadas de diferencia en envejecimiento biológico simplemente por haber tenido trayectorias físicas distintas a través del espacio-tiempo. Lo que la resuelve como paradoja es la asimetría. El gemelo viajero experimentó aceleración en los puntos de inversión, y esa aceleración rompe la simetría aparente entre los dos marcos de referencia. Pero la consecuencia sigue siendo inapelable. El tiempo que cada uno vivió fue real, y fue diferente. Para siempre. Y lo que viene a continuación es donde toda esta física llega a su conclusión más extrema, más aterradora y más fundamental de todas las posibles. Número 1. La singularidad. El lugar donde el tiempo termina. En el corazón de cada agujero negro, oculto detrás del horizonte de sucesos, las ecuaciones de la relatividad general de Einstein señalan hacia algo que los físicos llaman singularidad, un punto de densidad infinita, un lugar donde la curvatura del espacio-tiempo se vuelve infinita. Un lugar donde las ecuaciones que mejor describen el universo se rompen y producen resultados sin sentido físico. Y más que romperse, un lugar donde el tiempo, en cualquier forma concebible y en cualquier marco de referencia posible, simplemente deja de existir. En la singularidad, todas las trayectorias posibles del espacio-tiempo convergen en un único punto. No hay líneas del tiempo que se extiendan hacia el futuro porque no hay futuro más allá de ese punto. La singularidad no es un lugar en el espacio al que puedas resistirte a acercarte, es un momento en el tiempo, el último momento posible. Es el fin absoluto de la línea causal para cualquier cosa o cualquier ser que llegue hasta ahí. El tiempo no se ralentiza gradualmente en la singularidad, no se congela en un estado final. Termina con una brutalidad matemática y física que no tiene analogía en ninguna otra parte del universo conocido. Y lo que hace que esto sea verdaderamente estremecedor no es solo lo que ocurre en el interior de un agujero negro. Es lo que sugiere sobre el propio Big Bang, el origen de todo, porque el Big Bang mismo, los primeros instantes del universo, también se describe matemáticamente como una singularidad, un punto de densidad y temperatura infinitas del que emergió todo el espacio, toda la materia y, crucialmente, el tiempo mismo. El tiempo comenzó en una singularidad,
tuvo un principio. Y si el tiempo puede comenzar en la singularidad del Big Bang, también puede terminar en las singularidades de los agujeros negros. El cosmos tiene un principio temporal bien definido. Y tiene, en sus rincones más oscuros y más densos, finales temporales locales e individuales. Puntos donde el flujo del tiempo llega a su conclusión definitiva. Roger Penrose y Stephen Hawking demostraron matemáticamente durante los años 60 y 70 que las singularidades son inevitables bajo condiciones relativistas extremas. No son artefactos de simetría en los modelos ni simplificaciones artificiales. Son predicciones duras, robustas y geométricamente inevitables de la física mejor verificada que tenemos. Y lo más inquietante de todo, sabemos que las singularidades existen, pero no tenemos ninguna teoría que las describa correctamente desde adentro. La relatividad general falla precisamente en la singularidad porque produce infinitos no físicos. La mecánica cuántica no puede aplicarse allí porque el espacio-tiempo ya no tiene la estructura que necesita para funcionar. Necesitamos una teoría de gravedad cuántica, una física unificada del espacio, el tiempo y la materia que la humanidad aún no ha formulado, para comprender lo que realmente ocurre en el lugar donde el tiempo llega a su fin. Vivimos dentro de un universo donde el tiempo tiene bordes, donde hay puntos en el cosmos sin futuro posible, donde el tejido que sostiene toda la causalidad y toda la experiencia puede estirarse, congelarse, romperse y desaparecer. Los 10 fenómenos que acabas de explorar no son abstracciones académicas confinadas a pizarras universitarias. Son la arquitectura real del cosmos en el que existimos en este momento. Son las reglas del juego en el que participamos sin haberlas elegido, y apenas hemos comenzado a descifrarlas. Si quieres seguir descubriendo los secretos más extremos del universo, haz clic en el vídeo que aparece en pantalla ahora.